Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Bueno, como les dije, mi nombre es Camila Leal, yo estudié arquitectura, me gradué ya hace unos años y vengo a contarles un poco de Copia con compañeros y amigos. Entonces, si quieres, sigue. Bueno, para empezar, contarles qué es Copia, y para eso utilizamos este gran meme que creo que es una buena explicación de qué es Copia, que es una cooperativa de la transformación del territorio. Digamos que nuestro interés es hacer proyectos desde diferentes disciplinas, saberes, conocimientos, y esta es una charla para darles una pequeña desmotivación a que deben de pensar la arquitectura como profesión, sino como más bien para que salgan un poco de esto que les han aprendido en la academia, a cerrarse solo al conocimiento de la arquitectura, sino entender como la complejidad que significa aprender esto, más allá de la profesión, sino de todos los saberes que están adquiriendo acá y que seguramente van a hacer o poner en práctica más adelante. Entonces, toda nuestra exposición van a ser memes, así que prácticamente tienen que escuchar lo que les vamos a contar y cómo entender desde dónde actuamos nosotros, nuestros intereses, la forma en que practicamos y lo que nos convocó a unirnos como Copia. Y lo primero es como ese cuestionamiento de la profesión y cómo se ejercía la práctica cuando salimos de la universidad, y como estas expectativas que teníamos todos de diseñar y de entrar a ciertas oficinas y de la pasión por el diseño y por la creación, y pues realmente ser muy sinceros y pensar que pues hay otros intereses que nos mantienen en esta cuestión del trabajar. ¿Sí? Entonces, pues, queremos empezar la charla hablando de esto, como de por qué trabajamos, qué nos convoca a estar juntos, y digamos que Copia se cuestiona un poco eso, la forma en que trabajamos, y es de manera muy horizontal. Nuestro interés no es tener como estas jerarquías internas de que uno manda al otro y que hay como ciertas decisiones que toma alguien más y luego otros estamos condicionados a esas decisiones, sino más bien entender que todos aquí tenemos una voz. Y que todos tenemos un saber para aportar, una experiencia y como una perspectiva distinta, y esa unión de saberes y de comunicación entre nosotras es lo que finalmente pues nos interesa. Digamos que no solo somos nosotras tres, sino somos una cooperativa que está en 2 territorios y que se unió de manera como muy itinerante durante la pandemia, más o menos desde el 2020. Al principio, cuando empezó Copia, éramos como 21 personas de distintas profesiones, entre arquitectos, economistas, psicólogos, diseñadores y demás. Pero digamos que eso poco a poco se ha ido transformando, así como lo hemos hablado. Digamos que ya ahorita no somos 20, sino somos 9, y nos encontramos entre México y Colombia. Ha sido un proceso entre presencial y también virtual. La pandemia fue como ese momento itinerante que nos unió, pero ahora estamos tratando como de jugar con esa vinculación de estar presentes, pero al mismo tiempo conectarnos pues en 2 ciudades distintas. Y obviamente a través de ese proceso pues también hemos generado unos lazos que nos han vuelto familia. No, mentira, no. Pero pues sí, digamos, hay unos afectos y unos intereses comunes que nos mantienen acá en el proyecto. Y esos intereses se ven muy vinculados a la forma en que nos autogestionamos. Digamos que Copia no solo hace proyectos como al proyecto que queremos venderles para que hagan parte, sino también somos un proyecto en sí, y tenemos como una forma muy distinta de trabajar. Lo hacemos a través como de este esquema de la asamblea, donde todas participamos, tomamos decisiones juntas, llevamos proyectos y nos comunicamos entre nosotras, y luego de eso dentro de Copia tenemos una serie de estructuras donde se toman distintos tipos de decisiones administrativas, o si vamos a hacer proyectos, o cómo los divulgamos, cómo nos comunicamos con los demás. Entonces pues esto es como un esquema de cómo funcionamos hacia dentro de Copia. Y esto pues es un poco el lema, ¿no? Como trabajar menos, trabajar todos y producir lo necesario para redistribuir todo. Entonces un poco es esa reflexión de qué hacemos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y
cómo lo valoramos y qué queremos hacer con nuestros saberes y nuestras aptitudes y todo lo que tenemos como para dar, pero pues si es necesario desgastarnos tanto produciendo un montón de cosas que al final no les vemos en resultados, sino más bien cómo lo hacemos de manera más justa con nuestros tiempos y nuestras vidas, que también valen lo mismo, no solo todo es el trabajo. Entonces esa es la reflexión de cómo trabajamos, como no lo vemos como una oficina donde tenemos que llevarnos bien todos y hay como unos códigos de ética muy estrictos, sino que realmente somos muy amigos y estamos aquí de forma voluntaria para hacer algo en común. ¿Sí? Entonces ya para contarles un poco qué hacemos, tenemos proyectos muy diversos, digamos que no solo hemos hecho cosas como desde el espacio, no tanto centrarlo en la arquitectura, sino en la transformación del espacio y del territorio entendido como muchas cosas, ¿no? O sea, no solo las edificaciones o lo construido, sino también el cuerpo, el espacio virtual, o sea, hay muchos territorios que a Copia le interesan. Y por eso también, digamos, abarcamos cosas como textos, publicaciones, proyectos más físicos territoriales, laboratorios de aprendizaje, etc. Yo voy a hablarles de, por ejemplo, Dejar de sostener lo insostenible, que fue un proyecto más escrito donde hablábamos como de estas cosas que rechazamos y que no quisiéramos seguir apoyando, no solo como ideológicamente, sino también con nuestro hacer, como no queremos seguir apoyando la especulación, la discriminación, la dominación, la acumulación y demás, como que estamos exhaustas como profesionales, pero también como personas, y por eso queremos tomar distancia de ciertos procesos. Y este es otro proyecto que tenemos que se llama Anarchivo, que es una forma como de demostrar nuestro compromiso con el conocimiento y como con esa, no sé, divulgación o democratización de este conocimiento, y por eso hemos generado una red de organizaciones, textos, archivos en general, documentación, y cómo esta se relaciona y nos puede ayudar a, no sé, como a tener un panorama amplio de personas que también piensan como nosotros, donde hay afinidades y demás temas. Y pues de ahí esto ya es como un proyecto a futuro, es generar una gran biblioteca donde se pueda buscar información afín, que sea fácil como de conectar un conocimiento con otro que de pronto no es tan fácil de leer, sino simplemente pues entrar aquí y a través de conceptos pues buscar cómo se relacionan y demás. Y pues nada, le doy la palabra a mi compañero Sebastián para que continúe. Bueno, pues como les dijo Camila, pues ahora somos amigos, pero la verdad es que durante mucho tiempo simplemente nos veíamos a través de la virtualidad, ¿no? Entonces solamente nos conocíamos a través de los proyectos que teníamos en común y por Zoom. Entonces es así como empezamos a hacer laboratorios o talleres virtuales. El primero fue porque el Museo Tamayo nos invita a dar un laboratorio que se llamó Espacialidades Asimétricas, Arquitecturas de la Inequidad. Y después, conforme a eso, pues fuimos haciendo varias iteraciones que, pues como pueden ver, uno se llama Colonialidad, Imagen y Territorio, y así como que el tema que nos convocó a hacer esto es la colonialidad territorial y la descolonialidad como una alternativa a eso. Eso también se ha ido transformando pues, de muchas maneras y como que ha ido mutando hacia tratar temas como de descolonización, pero enfocados en autonomía. Entonces, ahora en este año vamos a lanzar unos sobre autonomía alimentaria, autonomía urbana, etcétera. Les cuento como un poco sobre la metodología. Lo que hacemos nosotros es básicamente hacer una bibliografía. Tal vez la mayoría de las veces, yo diría todas, solamente tenemos autores y autoras latinoamericanas. Es como uno de nuestros principios para crear como el programa de cada laboratorio, porque nos interesa pues, lograr cómo consolidar y después expresar la visión latinoamericana, ¿no? Entonces a los diferentes laboratorios va hemos tenido gente de Argentina, de México, de Colombia, de Bolivia, gente latinoamericana que vive en Europa,
etcétera. Y lo que termina pasando con estos laboratorios es que pues, nuestro lema es como que nosotros no vamos a enseñar nada, sino que simplemente vamos a compartir conocimiento y hablar sobre un tema que sí proponemos, pero a la final lo que pasa es que terminan siendo casi que charlas en donde nos terminamos contando la vida, ¿no? Y cómo la colonización, por ejemplo, del saber termina afectando la vida de todas las personas que van, ¿no? Y cómo la academización o la profesionalización lo que hace es influir en la vida pues, de las participantes. Entonces se vuelve como más, yo lo diría así, como una sesión de terapia. Bueno, lo que les decía, nuestro enfoque es como muy latinoamericanista, en donde intentamos dar como voz a eso. También tenemos, no sé si conocen las derivas urbanas, si alguien ha participado en una deriva urbana. Como les dije, no, pues nuestro encuentro al principio fue muy virtual, entonces como para salir de ese campo que igual nos interesa, igual tiene ventajas, pero pues ya teníamos una necesidad como de encontrarnos en físico. Lo que hicimos fue empezar a hacer derivas urbanas que van dentro de los laboratorios. Entonces, pues como les dije, va gente de muchas ciudades, pero pues siempre hay gente que coincide en la misma ciudad, ¿no? Hicimos una en Bogotá, una en Ciudad de México, y pues cada participante puede hacer su deriva urbana en la ciudad que esté y después en la siguiente sesión, pues es como que recapitulamos y nos contamos cómo nos fue. También tenemos, bueno, hay dos como líneas de laboratorios, espacialidades asimétricas y contra y más allá. Contra y más allá es un poco más reciente y lo que intentamos acá es hablar específicamente del capitalismo y qué podemos hacer contra y más allá de eso, ¿no? Sí, son muy buenos. Sí, y bueno, eso como en cuanto a los... Voy a tomar una foto de justo... A los laboratorios. Literal, eso se me ve. Bueno, digan arquitectura. Sí, por favor. Bueno, después también hicimos un proyecto que se llamó Espacio Comunal. Esto sí fue como una contratación que nos hizo Espacio Odeón, que es un espacio cultural en Bogotá, ubicado en la Candelaria. Lo que fue interesante de esto es que nos propusieron diseñar un espacio que tenía que cumplir con diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces tenía que ser como un escenario de baile, un escenario de encuentro como este para desarrollar eventos, una cocina. Y bueno, nosotros decidimos cómo logramos hacer que el diseño, más allá de ser participativo, fuera comunitario, ¿no? Que la gente que va a usar ese espacio pudiera incidir en el diseño mismo. Eso claramente tiene muchísimos problemas, tal vez no vamos a conseguir hacerlo y creo que pues, tuvimos muchísimos cuestionamientos también después de ver como el resultado final, porque pues también era como un predio privado en el que alguien igual nos estaba contratando, ¿no? Pero lo interesante fue que logramos como usar esos mismos haceres que se iban a desarrollar en el espacio, como la cocina, el baile, la costura, para mediante esos talleres empezar a diseñar. Entonces, no sé si vieron la imagen en donde estamos pues, tejiendo. Ese era como un mapa o un plano del espacio, de lo que la gente se imaginaba. Entonces, pues cortamos las figuras, que en este caso podría ser una mesa, etcétera, y lo íbamos tejiendo en conjunto. También invitamos a una gente de un colectivo, las yeguasas se llamaban, Camila. Sí. Ellas como que, ¿cómo se llama el baile que hacen? Bogue. Ellas son un colectivo de bogue y lo que nos hicieron fue como empezar a entender los espacios desde el baile, ¿no? Entonces hubo un momento en que todos empezamos a bailar para entender cómo ese espacio
podría servir para el baile y cómo podría también servir para cocinar pues en el mismo lugar, ¿no? Y entender el espacio no simplemente como alguien está parado acá, sino que pues tienes que entenderlo desplazándote de una manera diferente a simplemente dar un paso y ya. Y bueno, ya Felipe les explicará sobre cómo. Bueno, parte de lo que hemos estado haciendo también es imaginar maneras de indisciplinar o desprofesionalizar nuestro hacer. Y en la imagen que estaba anterior estábamos haciendo tamales, llevamos un año largo haciendo tamales como para autogestionarnos, como una manera también de encontrarnos para hacer, donde nos vemos una vez a la semana en México a echar chisme y luego a vender tamales, lo repartimos en Cicla. Y es una manera de autogestionar proyectos que serían insostenibles, ¿no? Hay muchos proyectos que queremos hacer y hacemos, pero no le vamos a cobrar a una comunidad 10,000 pesos por encontrarnos, ¿no? Entonces, otras maneras en las que ciertos proyectos pueden sostener proyectos que, como nos compartía Camila, pues son insostenibles desde su lógica. Voy a compartirles sobre otros proyectos. Este que fue un libro que hicimos toda la coordinación editorial y el diseño gráfico de la experiencia de ecobarrios en toda Latinoamérica, que es un proceso de transición urbana que inicia, de hecho, en Bogotá, durante la alcaldía de Antanas Mocus, y a través de las juntas de acción comunal en los barrios se generaban promotores de ecobarrios para que a través de ciertas ecotecnias fueran transicionando hacia cierta sostenibilidad urbana. Eso es lo que hicimos junto con el Coyote Alberto Ruz, que es un personaje muy increíble mexicano que recorrió durante 14 años toda Latinoamérica en una caravana por la paz. Era un bus que salió de México, llegó hasta Brasil y volvió a subir. Hicimos junto con él y junto con Beatriz Arjona, que hace parte de la red de Ecoaldeas aquí en Colombia, hicimos este libro que recoge esas experiencias en Latinoamérica. Este proyecto que lo alcanzamos a hacer el año pasado, antes de que el nefasto de Iván Duque se fuera, que es la segunda versión de La Banal, y justo es un juego y una crítica abierta a las bienales, a la bienalización de la cultura y a la bienalización de la arquitectura también, como un espacio muy banal en el cual pues, los arquitectos, aquí arquitecto con O, hombre, hetero, cis, que se va y se mide su poder en una entrega de premios, pero no se da ese espacio de problematizar la práctica, mucho menos de construir conocimiento. Entonces hicimos esta segunda Banal el año pasado en contra y más allá de la economía naranja, como un proyecto de economización de la cultura, ¿no? Cómo podemos imaginarnos un hacer cultural que no está regido siempre por el capital, que no está regido siempre por la búsqueda de ganancia. Y uno de nuestros mayores compromisos ha sido justo la vivienda cooperativa. Copia inicia, como compartía Sebastián, en el 2020, pero desde el 2018 veníamos un poco cocinando lo que era Copia. Vamos a Cali al primer encuentro de vivienda cooperativa que se hizo en el 2018 en la Universidad Cooperativa, y ahí coincidimos con los compas de FUCBAM, que es un paradigma de vivienda cooperativa por ayuda mutua, que es la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, y con Fundasal, que es en El Salvador. Y desde ese momento hemos venido acercándonos al movimiento cooperativista, estudiándolo. Escribimos un artículo hace 2 años comparativo entre política pública mexicana y política pública colombiana, y sobre todo la imposibilidad por imaginar y por construir vivienda cooperativa, ¿no? Sigue imperando la propiedad privada, la individualización del espacio. Entonces, ¿cómo podemos imaginar maneras de colectivizar nuestro hábitat? Bueno, un poco de imágenes. Este es el caso de FUCBAM, que es todo su proyecto internacionalista. Han estado formando cooperativas por toda Latinoamérica y en Suecia que trabajan con WeEffect. Eso es un poco Copia. Como les contamos, hacemos de todo y nada. Estamos sobre todo enfocadas a través del aprender y del habitar. ¿Qué implica eso, no? ¿Qué implica aprender a habitar y habitar aprendiendo? Esas dos. Hoy decimos eso, mañana puede ser otra cosa. Vamos transformándonos. En cada momento también depende un poco de los compromisos de quienes estamos acá. Y bueno, compartirles de esta nueva alianza con Zuloarc, que estamos empezando hoy, que bueno, no solo Zuloarc, sino también es Cayena y la Universidad del Norte, que vamos a estar trabajando, Dios
mediante los próximos 3 años en el Guájaro. Vamos a empezar este año con Aguada de Pablo y con La Peña, y vamos a seguirnos moviendo durante los siguientes 2 años con las 6 comunidades que habitan el Guájaro. Invitarles a abrazar el fracaso. Estamos muy condicionadas al éxito y sobre todo muy condicionadas a una manera de tener éxito en la arquitectura, que es siendo proyectistas. No hay espacio para tanto proyectista, no hay tanto que hacer, ya todo está construido. Tenemos que imaginar otras maneras de ser y de hacer. Entonces la invitación un poco a abrazar, imaginar otras maneras de ser como arquitectas o como no arquitectas, como otras maneras de habitar y sobre todo de hacer juntas. Y bueno, hay dudas, comentarios, ¿no? ¿Ayuda? ¿No? Bueno, entonces la voz a Luiso. Bueno. Gracias, copias. ¿Te los paso? Venga, es que no me las sé. Ah, no, ya acababa. No. Tenemos una colección de videos, pero bueno, estas son para otras presentaciones. ¿Sí? Bueno, mi presentación no es ni la 10ª parte de divertida e interesante que esta, pero bueno, les voy a presentar otra forma de hacer muy ver. afín, es casi simétricamente copiada. Nosotras nos sentimos súper reflejadas en copia, pero a la vez no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Es como un encuentro maravilloso, como cuando una palabra habla de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y por azar de repente se encuentran y empiezan a entender que sí que tienen muchas cosas en común, ¿no? Bueno, muy rápido, para que no se sigan yendo, porque voy a acabar yo solo aquí. Voy a poner esto. Bueno, a ver, la anterior. Sí, Learning Environments Zuloaga, que es una especie de colectivo, equipo, estudio, nos hemos llamado de muchas maneras y ahora nos pensamos a nosotras y nos definimos como un entorno de aprendizaje, ¿vale? Learning Environment. Aprendizaje porque Zuloaga es una escuela, ¿vale? Nació en la escuela en donde todas estamos ahora, ¿vale? Desde ahí, con una idea de empezar a hacer cosas juntos, más allá del grupo de composición arquitectónica para hacer el ejercicio de clase, pues ya que convivimos para ese ejercicio, pues hablemos de otras cosas, ¿no? Desde ahí nació Zuloaga como una manera de pensar en conjunto, ¿vale? Y luego hacer también, porque no solamente se trataba, teníamos muchas ganas de que no se quedase solo en el plano académico proyectual, en el A1 que imprimíamos, en aquel entonces todavía imprimíamos o dibujábamos en papel, sino que además pasásemos a la acción, ¿vale? Entonces había que aprender y desde ahí nos seguimos definiendo y pensando a nosotras como una escuela, un espacio donde aprendemos a hacer, ¿vale? Donde hacemos desde el no saber hacer, no ser profesionales de algo, sino confiar en la experiencia que tenemos de algunas experiencias que hemos trabajado, no ser expertos, sino tener ciertas experiencias y sobre todo el hacer sin saber acompañado de alguien que sabe algo más que tú y aprender mientras estás haciendo de esa persona. Eso es la base y el fundamento de Zuloaga. Y nos definimos a través de 3 conceptos, pero vamos, muy esquemáticos, no sé, como una plataforma de arquitectura distribuida. Aquí no somos ni una oficina, ni un colectivo, ni un estudio, sino que somos una plataforma. ¿Qué significa plataforma? Un entorno que te permite, una herramienta, un algo que te permite, te da soporte para que tú puedas practicar o hacer a tu manera, ¿no? De arquitectura, porque desde ahí venimos, a pesar de que la arquitectura desde hace unos años, bueno, desde hace ya bastante tiempo, no somos nosotros los que empezamos a pensar esto, sino viene desde hace más tiempo, se está redefiniendo, ¿vale?
los espacios de redefinición o de repensar la arquitectura más importantes que hay son la universidad, ¿vale? Una vez estás en la práctica es mucho más difícil, con lo cual esto es una responsabilidad de ustedes, alumnos y alumnas, junto con los profesores, de repensar un poco qué es esto de la arquitectura, ¿vale? Y distribuida es porque, al contrario de lo que solía pasar con la crisis del 2007 y todo lo que pasó, ¿no? Como que la arquitectura, por lo menos en España, sufrió mucho y había muchos arquitectas y arquitectos que tuvieron que ir a otro lado porque no había trabajo, entonces iban a buscar trabajo a otro país o a otro contexto, ¿no? En Zuloark es más bien al contrario. Lo que tratamos de hacer es, una vez emigras por lo que sea, en nuestro caso sobre todo ha sido por un tema de conciliación, porque también estamos muy comprometidos con que cada una de las personas que esté en Zuloark pueda estar de la forma que quiera, ¿vale? Conciliar un poco es permitir que tu trabajo o tu vida profesional pueda tener una conciliación con tu vida personal o lo que tú quieras hacer en tu vida, de tal forma que cuando la pareja de alguna persona de Zuloark se iba a otro lado, pues esta persona se iba detrás. No es que iba a buscar trabajo, sino al contrario, se veía en un contexto y entonces lo que hace Zuloark es acercarse hacia ese contexto para ver de qué manera ese lugar puede empezar a ser un lugar para practicar nuestra arquitectura, nuestra forma de hacer, ¿vale? Por eso es distribuida. Otra cosa también muy interesante de lo distribuido es un poco, bueno, vosotros ya habéis nacido un poco en esa situación como deslocalizada, donde tenéis información de todos los lugares instantáneamente, pero para nosotros fue muy importante porque nos permitía hacer un planteamiento, un diseño o una propuesta en un lugar, ¿vale? Desarrollarla ahí y llevarla a otro de los lugares donde estábamos trabajando. Eso, obviamente, cambiaba completamente la propuesta y nos hacía aprender de cómo esa estrategia podía funcionar en otros entornos. Eso hacía aprender a esa propuesta porque iba reiterándose o rehaciéndose una y otra vez y aprendiendo en ese camino, ¿vale? Eso es gracias a que tenemos una oficina distribuida y cuando volvía a su lugar original había como aprendido de ese viaje y ese rehacerse o repensarse en contextos diferentes. Adelante. Bueno, el segundo concepto es Liquid Professional Framework. Marco profesional líquido. Bueno, esto tiene mucho que ver con la identidad colectiva y la identidad de nuestra forma de hacer colaborativa. Lo que nos ha pasado durante mucho tiempo, bueno, el principal proyecto, el proyecto más importante de Zuloark es Zuloark en sí mismo, ¿vale? Es esto de acá, donde lo que hacemos es trabajar mucho por el propio proyecto Zuloark, ¿vale? No solo trabajamos en proyectos físicos, en diseños y en propuestas, sino que además trabajamos y diseñamos y nos ponemos muy creativos a la hora de construirnos a nosotras mismas y lo que hacemos y lo que somos, ¿vale? Y es un contexto líquido porque muchas veces fluye esa identidad. No nos gusta ser solamente Zuloark, ¿vale? No nos gusta imponer nuestra identidad a todo lo demás que somos, sino al contrario, lo que nos fascina es cuando los proyectos que hacemos tienen tal calado y tal relevancia que se emergen por encima de cada uno de los actores, estudios, plataformas que los han desarrollado. Y entre todas, lo que promovemos es esa identidad del proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Esto tiene mucho que ver, bueno, estos son varios de los proyectos donde Zuloark deshace, se fusiona con esa identidad colectiva de la ciudad escuela, donde trabajamos con un montón más de gente, Zoohouse, que es un poco por lo que estamos aquí hoy, el campo de cebada, donde pensaban que nosotros éramos los arquitectos del campo de la cebada y nos convertimos en usuarios y dejamos ya de pensarnos como arquitectas. Ucrania, que es nuestro espacio de trabajo, otra cooperativa, ¿vale? Y Making Futures, que es un proyecto de académico, pero donde también Zuloark tiene mucha importancia porque estamos pensándolo juntas, pero en ese contexto ya dejamos de serlo, ¿vale? Aquí no me ha dado tiempo a hacerlo, pero me hubiese gustado que apareciese otra pelota de estas que fuese Zoopia, ¿vale? Zoopia, que es el título de esta charla, es una fusión entre Copia y Zuloark. No nos importa
copia como tal la identidad, ¿cómo se llama? La identidad corporativa de Copia o la de Zuluark, ¿vale? Eso es un poco, no es tan relevante. Nos importa mucho más que conozcáis la iniciativa que estamos desarrollando junto con la Universidad Uninorte, que se llama Caribe Mutuo, ¿vale? Eso es lo que queremos promover con esta forma de hacer líquida, ¿no? Nos vamos deshaciendo y cada vez nos convertimos y somos otra cosa diferente. Y por último, la matriosca. Esto es como una forma de hacer un esquema de lo que somos. Somos, como estaba hablando Sebastián, perdón, una familia, ¿vale? Es un entorno de cuidado, ¿vale? Lo que hacemos es cuidar esta especie de entorno, por eso es un entorno de aprendizaje donde hay personas, hay sedes, hay empresas, hay soles, hay institutions y hay relations. Es una especie de amalgama de cuestiones. Todo esto es Zuluark, ¿vale? Por ejemplo, algo muy importante y muy relevante para nosotros que cada año tratamos de enriquecer, fomentar, cuidar, alentar, promover, etcétera, etcétera, es lo que son los soles, ¿no? El sol, que es una cosa tan importante que para nosotros son los satellites of love. Es decir, los colaboradores que amamos trabajar con ellos, ¿vale? No son a lo mejor tan Zuluark como alguien que está dentro de la estructura y tal, pero están en un entorno que lo que hace es que nos enriquece muchísimo como personas y como profesionales y en cada uno de los trabajos que hacemos. Y todo esto, importante, y este año además es el año en el que hemos introducido un nuevo área dentro del equipo de Zuluark, que es el área de los cuidados. Igual que hay el área de la economía, el área de comunicación y el área de gobernanza, hay un área de cuidados. ¿Para qué? Para cuidar que todo esto nos funcione a todos y nos sirva como modo de vida o como forma de practicar nuestra profesión. Adelante. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman tus statements? ¿Esto? ¿Tus? Eso, pero ¿y eso en un idioma que se entienda? Nuestra ética, ¿vale? Lo que tratamos de hacer siempre que hacemos, ¿vale? Lo que tratamos de tener en cuenta siempre que trabajamos, Principios. Nuestros principios. Gracias, menos mal. Sí, o nuestro decálogo, o nuestra cosa, ¿no? Es un poco todas estas cuestiones que muchas veces no somos de todo conscientes de lo que significan. El otro día teníamos un debate muy interesante en un congreso. Una vez al año nos reunimos, todas las Zuluark y todos los soles y todo el mundo, nos congregamos en lo que llamamos el congreso para empezar el año a tope, en enero. Tenemos muchos debates, nos autocriticamos a nosotros mismos para enriquecernos. Y había un debate que nosotros pensábamos que con el conocimiento situado ya teníamos medio apañado, pero no, ha emergido con mucha fuerza, ¿vale? Y es como desde Europa y desde Occidente estamos imponiendo desde hace mucho tiempo unas prácticas neocolonialistas de hacer, ¿vale? Entonces este proyecto de Caribe Mutuo es un aprendizaje absoluto para mí en el que yo lo que trato de hacer es escuchar de forma muy atenta para entender un poco cómo podemos practicar y cómo puedo deconstruirme como cuerpo colonialista que ha impuesto desde hace mucho tiempo el cómo se deberían hacer las cosas, cuáles son las soluciones, qué tenemos que hacer, cuál es el diseño, etcétera, etcétera, y cómo ahora tenemos que empezar a construirnos desde un ecofeminismo, desde una reciprocidad, desde una biodiversidad, ¿vale? Mucho más allá de lo que siempre hemos sido como los colonialistas que imponen. Y mucho más en estos territorios en los que yo soy consciente, como hombre blanco, occidental, lo que significa todo eso y cómo tengo que irme deshaciendo de la forma que sea, ¿vale? Si quiero seguir cuidando y si quiero seguir en compromiso con los territorios con los que trabajo, con las personas con las que desarrollo las propuestas que hago,
y sobre todo con las compañeras con las que nos repensamos y confiamos en que esto nos va a llevar hacia un lugar mejor para todas. Bueno, y ahora os voy a contar, así como en... A ver cuánto llevo. Perdón, ¿alguien no entiende algo? Yo tampoco entiendo mucho, ¿eh? O sea, es un poco... Hay una cosa que decimos en Zuluark, que es, siempre acabamos las charlas diciendo, y yo os lo adelanto, Zuluark nunca es igual a Zuluark, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una de las personas de Zuluark que da esta charla cuenta una cosa radicalmente diferente. Y eso para nosotros está muy bien. No ser lo mismo o la misma cosa, sino ser una cosa muy diversa, depende de quién la cuenta. Entonces, pues pensando en lo que podía contaros para ganarme vuestra atención y para estar un poco a la altura de las charlas que da Copia, que son increíbles, ¿no? Las mías no tanto, he traído como algo para que veáis un poco de la práctica, ¿vale? Porque nuestro proyecto, nuestra práctica, se basa mucho en el criticar y en el pensar, pero también tiene mucho que ver con el hacer, ¿vale? Con el construir, con el aprender a que algo tenga, ¿no? Como si hago esta acción, pues es diferente la charla, ¿vale? ¿Por qué? Porque de repente he hecho cosas, ¿no? El hacer, el probar, ¿vale? Entonces, en eso os he traído como 2 o 3 proyectillos que os voy a contar muy rápido, ¿vale? No puedo entrar en detalles porque sería como... Cada uno de ellos daría para un montón de tiempo. Y el primero se llama Operación Herminio. Esto sí os voy a pedir como que lo... Operación Herminio, ¿vale? Este es un proyecto muy interesante. Estábamos hablando antes en una conversación que hemos tenido previa a esta charla con otros agentes de la universidad con los que queremos entrar a colaborar sobre la multiescalaridad, ¿vale? A nosotros nos encanta pensar proyectos urbanos desde el detalle constructivo y diseños constructivos desde la escala territorial, ¿no? Es como mezclar un poco todas estas cuestiones. Y este proyecto nos pide el Ayuntamiento de Madrid que hagamos un pabellón para la feria de sostenibilidad, ¿no? Como las diferentes regiones de España piden una feria y se hace en Madrid. Y entonces les proponemos una idea un poco como innovadora, y porque no había casi recursos, que es ¿por qué no utilizamos los materiales que tiene el propio Ayuntamiento de Madrid? ¿Vale? Entonces utilizamos solamente bastidores como esto, piezas, elementos que existían en el almacén del Ayuntamiento de Madrid. Esto no sé si lo sabéis, pero todos los ayuntamientos, todos en el mundo, tienen un almacén de las cosas viejas, las... ¿Cómo se dice maceteras? Materas. Las materas que se rompen, pues las llevan para allá, no las tiran a la basura, las llevan para allá. A lo mejor las arreglan, a lo mejor no. Bueno, pues adelante, pasa. En Madrid, esto es el mismo pabellón, varios años, nos lo fueron pidiendo varios años seguidos, y lo que hicimos fue hacer como 2 estrategias diferentes, que se convirtieron en una operación, ¿vale? Estos son los bancos típicos de Madrid. Esto de hecho se llama el Banco Madrid, ¿vale? Que está hecho con estas piezas que veíais, unas anchas y bueno, más anchas y otras más estrechitas. ¿Qué tienen de especial? Que son hiper mega resistentes. Están hechas de un material para estar en el espacio público durante un montón de años. Adelante, pasa. Bueno, y de ese pensar qué podíamos hacer con el ayuntamiento, nos encontramos esto. Esto es el almacén del ayuntamiento, bueno, uno de los almacenes del Ayuntamiento de Madrid. Pasa. Que es este de acá, ¿vale? Es un montón de material absolutamente perfectamente ordenado, ¿no? Con el que de repente podíamos imaginar un montón de cosas que hacer, ¿vale? Esto es un poco lo que teníamos con el señor Herminio, ¿vale? Herminio fue una persona que era un técnico del ayuntamiento, un funcionario que se dedicó a cuidar ese material que tenía por si acaso en algún momento venía alguien a hacer algo con él o podía hacerse algo. ¿Pasa? Bueno, lo interesante fue que además de esto trabajamos con los técnicos del ayuntamiento, ¿vale? Los técnicos del ayuntamiento hay muchas veces que precisamente por la normativa que tienen que cumplir no entienden que hay otras formas de hacer hacia las que debemos como de trabajar, ¿no? Es como si esto no se puede hacer, en vez de decir no se puede, busquemos una forma en la que podamos hacerlo, ¿vale? Los técnicos además son esa especie
entidad ahí súper oculta, súper odiada, súper... ¿no? Como el técnico, ya ¿no? En México lo hacían, es que ya el INAH está de por medio, ¿no? El Instituto de Protección Patrimonial, no, la lié, ya esta gente, ¿no? Entonces había como una desconexión. Nosotros empezamos a trabajar con ellos precisamente para decir eso, como de, ¿por qué no aprendemos todas a hacer las cosas de otra manera juntas, ¿no? Estos son reuniones con agentes del área de medio ambiente y con técnicos, ¿no? Porque en esto del tema del medio ambiente y del reutilizar está muy bonito, pero oye, ¿puedo reutilizar este banco del ayuntamiento? No lo sé. Ok, pues hablemos con los técnicos para que ellos nos digan, ¿no? Entonces de repente todo este trabajo se convirtió en una operación. Además hicimos manuales, trabajamos con un montón de iniciativas por toda la ciudad, ¿vale? Que son los huertos urbanos. En aquel entonces se estaban legalizando o se estaba creando la forma jurídica en Madrid para poder tener huertos urbanos. Antes era una cosa ilegal, era una acción de guerrilla tener un huerto urbano, ¿vale? Pero de repente el ayuntamiento, primero de Barcelona y luego de Madrid, por supuesto, siempre vamos por detrás, dijo, no, esto hay que darle forma, ¿no? Y empezaron a hacer un montón de huertos. Estos huertos no tenían recursos. Entonces, de repente, un técnico dijo, ¿por qué no esto que estáis haciendo vosotros lo replican en los huertos la gente que no tiene para hacer nada, ¿no? Entonces, aquí, por lo que veis, son la misma tabla y la misma tabla repetida a través de estos manuales con los vecinos pudiendo tener huertos urbanos en varias zonas de Madrid. Adelante, haciendo esto. Pásale. Bueno, diferentes diseños. Cuando te pones creativo, pues aparecen cosas maravillosas. Esto es el Banco Madrid revisitado y revisitado una vez más, ¿vale? Hacerlo varias veces, hacer lo mismo, repetirlo, genera situaciones interesantes como este banco vamos, no sé, una reposición de esto. Bueno, pásale. Bueno, diferentes formas. Otro proyecto en el que también, como veis, son todos los mismos materiales todo el rato. Hay un poco más de acción. Este es el mapa que trabajamos con la red de huertos de Madrid, ¿vale? Casi 50 huertos esperando tener una posibilidad de ser legales y que no pudiese llegar un día al ayuntamiento y borrarlos del mapa, ¿no? Entonces, de repente, además de tener ese soporte jurídico, tenía un soporte material y un manual de cómo construirse composteras o bancales, que son las diferentes cosas que necesitas un poco para trabajarlo. Bueno, y luego además, no solo eso, sino que además en oficinas del ayuntamiento empezamos a trabajar temas de vegetación con el área de medio ambiente, que son los más innovadores que hay en todo el ayuntamiento, y empezamos a meterlos en un montón de lugares, ¿no? Entonces, lo que fue el pabellón que nos pidieron, de repente se convirtió en un mobiliario que fue a los huertos de Madrid, a los edificios públicos de Madrid, generando una especie de operación de diseminización, ¿no? O de polinización de toda la ciudad de Madrid, ¿no? Desde entender un material, dónde se consigue y dónde está y por qué, no la madera en sí, sino las piezas, hasta llegar a muchos lugares. Pásale. Estos, los pabellones, esto no es con piezas reutilizadas, estos son piezas nuevas, pero ese pabellón se deshizo y se volvió a armar en una escuela. Este es uno de los proyectos más exitosos que hemos hecho. El pabellón ese de bicicletas que veíais al principio se desmontó y se volvió a montar y vive ahora mismo como pabellón o como no sé muy bien qué, en una escuela de niños también de la Comunidad de Madrid. Lo que hicieron los técnicos fue facilitarnos todo lo necesario para convertir un material o una pieza en otra y poder instalarlo en ese lugar, ¿no? Pásale. Bueno, más otros pabellones que hemos hecho, otras formas igual, reutilizando farolas luminarias de la calle, con las mismas maderas que estabais viendo antes, incluyendo esta cosa, además un tema de identidad de Madrid y tal. Pásale. Este es Herminio, nada más para que les conozcáis. Bueno, este es el proyecto Operación Herminio. Os cuento otro muy rápido. Felipe me mira así con cara de verdad vas a contar esto? Bueno, os he traído dos más. Sí. Os he traído dos más, pero no me da tiempo, porque también me gustaría que hablásemos un poco de lo que vamos a hacer juntas y de la invitación que os vamos a hacer. Pero os cuento este proyecto muy rápido, ¿vale? Un momento. No tan rápido. Toward these standardized futures, ¿vale? Este proyecto va de entender, y aquí Colombia fue el lugar donde por primera vez empezamos a descolonizarnos y a entender que el diseño se daba
de formas súper emergentes y súper interesantes, informales y no estandarizadas en infinitos lugares del mundo, y que no debíamos ir con esta mentalidad de que el diseño tiene que estar en unas piezas, en un museo o en un stand de una oficina de arquitectura, sino que podía estar en casi cualquier calle, casi cualquier espacio de la ciudad, ¿vale? La primera vez, y por eso como que me hace mucha ilusión, fue en 2010. Empezamos en Bogotá en octubre de 2010, hace 13 años, este proyecto, ¿vale? Que va de eso, de entender el diseño informal y qué podemos hacer con él. Lo que hacíamos, eran 3 cosas, ¿vale? Por un lado hacíamos el catálogo. Esta palabra ya la tenemos que quitar del medio, pero bueno, un catálogo que era una especie de compendio de soluciones constructivas que nos parecían interesantes, ¿vale? Como veis, muchas empezaron en Medellín, en Bogotá, cuando estuvimos, pero también en Lima, en Chile, en Latinoamérica en general, ¿vale? Empezamos a entender que había un conocimiento muy relevante, que tenía que ver con la necesidad, tenía que ver con la emergencia, tenía que ver con la escasez de recursos, tenía que ver con el contexto, tenía que ver con el conocimiento como patrimonio histórico que había ido llegándose, con las artesanías, con un montón de cosas que no estaban reflejadas en lo que es el estándar de la construcción y el diseño arquitectónico, ¿no? Que viene desde esa especie de libros y compendios que te dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que sí es y lo que no es diseño, ¿vale? Saltarse esa. Y lo que hacíamos era, cuando las veíamos, las catalogábamos y hacíamos una ficha de dónde estaban, quién las había hecho si lo conocíamos, qué características tenían, qué materiales se habían utilizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con eso hicimos una plataforma web donde lo subíamos para que fuese un conocimiento compartido y abierto. Lo interesante también de aquí es que es como el Creative Commons. Aquí nadie inventó la bicicleta, nadie te puede pedir derechos, ¿no? por diseñar una bicicleta. ¿Por qué? Porque el diseño de la bicicleta es un diseño abierto. No hay un creador, no hay un inventor de la bicicleta, ¿no? De hecho, es una evolución súper interesante, ¿no? Que es un poco la que nosotros pretendíamos con esto. Se sube a la plataforma web para que cualquiera lo pueda ver y, adelante, si quiere, lo puede replicar, ¿vale? Lo que hacíamos era no solo hacer el catálogo, sino hacer el upgrade, que era dibujarlo como si fuese un diseño en 3D constructivo, generar unas instrucciones súper fáciles, súper interesantes, o sea, como muy sencillas, como un catálogo de IKEA. No sé si aquí tenéis IKEA o no. ¿No? No. Ya casi. No. Ya casi. Pero Bueno, IKEA, lo más interesante de IKEA es... Afortunadamente. Sí, bueno. Bueno, IKEA lo que tiene es que lo más revolucionario de IKEA es que tú te construyes tus muebles y ahí está la base de eso, ¿no? Te lo dan todo empaquetadito, entonces son, bueno, en fin, tienen... Y claro, es un idioma universal. Una persona que no ha construido nunca nada, a través de un manual, ¿no? Pues puede construir algo. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo hacemos un manual de construcción que sea tan internacional, tan accesible, tan sencillo de entender como el de IKEA? Pues copiemos a IKEA, ¿no? Entonces nos inventábamos estas axonometrías que te iban diciendo cómo construir estas piezas. A ustedes les parecerá como muy irrelevante, ¿no? En plan, una farola con un bidón de agua para protegerla, ¿no? Pues qué chorrada, esto lo veo en cualquier lugar. Bueno, pues para europeos occidentales esto es una innovación que no tiene ni... O sea, que hay mucha gente que ha pensado cómo proteger una farola, pero nadie ha hecho algo tan barato, tan sencillo, tan replicable y tan interesante como cortar un bidón y colocarlo ahí y hacer una farola, ¿no? Esto, además, se puede ver de muchas formas hecho en un montón de lugares. Yo me lo encontré en el Sheraton de Ciudad de México. En la parte de la entrada de atrás del Sheraton Ciudad de México tenía uno de estos y dije yo, joder, algo estamos haciendo bien, ¿no? Cuando el Sheraton, que es como la clase más alta de hoteles, supongo que los conoceréis, tiene un invento de estos. Bueno, y lo que hacíamos también es, además de estudiar estos diseños y estas soluciones o pactos urbanos inteligentes, era hacer prototipos, ¿vale? Era probarlos, juntarlos para ver qué pasaba si esto que habíamos aprendido en Perú, con esto que habíamos aprendido
en China con esto que no sé qué, y de repente lo congeniábamos, los juntábamos y diseñábamos unos prototipos que en cada lugar eran completamente diferentes, muy entendiendo cuál era el contexto en el que estábamos trabajando, ¿no? Y que se cristalizaban, digámoslo así, en propuestas un poco efímeras, ¿vale? No pretendían ser soluciones perfectas, sino eran como ensamblajes híbridos que permitían establecer una conversación con ese contexto, ¿no? Cercana, porque utilizábamos muchas tecnologías y muchas formas de hacer que existían en ese contexto, pero a la vez también que ponía un poco en crisis porque le introducía como temas y otras cuestiones ahí para hacer una especie de Frankensteins extraños que ponían al diseño como en el centro para establecer esa conversación. La Habana, Budapest... No, La Habana... Sí, no, Haití, Budapest, Hungría, Palomino, Colombia y Madrid. Nos pidieron hacer uno, fue lo más difícil de todo, en Madrid, ¿no? Hacer inteligencias colectivas en Madrid y estudiar lo que teníamos de inteligente uno mismo, eso es dificilísimo. Entonces lo que hicimos fue una oficina, lo que llamamos la oficina, que tenía como 50 de las soluciones o detalles constructivos interesantes que habíamos aprendido sobre todo el mundo, los colocamos ahí. ¿Pásale? Bueno, estos son, hemos tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y extraer, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Extraer conocimiento y robar, ¿no? Como buenos colonialistas. Bueno, sí, esto era antes. Claro, todo el debate nos pilló ahí a medio camino de, hostia, ¿y ahora cómo hacemos? Joder, hemos ido aquí, no, nos hemos llevado más de lo que hemos dejado, tal. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que pensemos que este tipo de proyectos... Claro, esto se empezó en 2010, ni siquiera existía el término de colonialista, ¿no? O sea, Camila tenía 12 años cuando empezamos con este proyecto. O sea, quiero decir que cuando empezamos con todo esto no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar, ¿vale? Nos parecía muy potente, mucha gente le parecía muy potente, muy interesante y muy relevante estudiar esta forma de hacer, estos contextos, desde lo que se aprende allí. Flipaban mucho con nuestra forma, llegábamos a un lugar y en 2 semanas construíamos prototipos de estos que la gente es como, bueno, que la gente cuando viene aquí en 2 semanas está acercándose a ese territorio y ustedes se acercan, conectan, construyen, diseñan, proponen y pumba y ya tiene una pieza allí, ¿no? Entonces esa parte, esa velocidad y del hacer de forma colaborativa era un poco como una serie de secretos que ahora estamos un poco poniendo en crisis, ¿vale? Poniendo en crisis, que no significa decir, esto ya no nos funciona. No, cómo lo actualizo y cómo en esta mapa del colonialismo como práctica cultural arquitectónica, cómo nos repensamos para no seguir practicando los mismos errores y haciendo las cosas igual de mal o igual de bien que lo hacíamos antes, ¿vale? E incluir estos debates en nuestra práctica. A veces nos llevarán al dejar de hacer, a veces al hacer de otras formas. Dale. Bueno, esto también os he traído como ejemplos de Colombia. Esto es un baño seco que hicimos en Palomino, ¿vale? Con la Universidad Javeriana. Bueno, ha hecho cosas raras. Palomino ganó la Bienal de Urbanismo y Arquitectura de Colombia, el proyecto que hicimos con la universidad. ¿Por qué? Porque fuimos a estudiar Palomino. Supongo que todos conocéis Palomino, ¿vale? Cuando nosotros fuimos en 2010, estaban pensando cómo hacer un proyecto de canalizaciones de agua. No existían saneamiento, ¿no? Entonces llegan los arquitectos a pensar esto y nosotros dijimos, aquí no hay que pensar saneamiento, déjanos que entendamos. Y entonces empezamos a hablar con toda la comunidad, hicimos un montón de proyectos que regeneraron y reactivaron ese debate sobre saneamiento desde otros lugares, ¿vale? Uno de ellos fue, oye, nosotros no hemos inventado el baño seco, pero hay un profesor de la universidad que ha hecho baños secos y funcionan, y montamos esos baños secos y de repente era una forma de hacer saneamiento absolutamente alternativa. Pero lo hicimos, se creó una especie de asociación junto con la universidad con la que trabajamos, en una especie de mega institución internacional y tal, y así nos presentábamos, que se llamaba Sociedad Palomino, Sociedad en Construcción, ¿vale? Era una forma de entender el urbanismo, no como voy a estudiar un contexto, cuál es la solución a la problemática que tienen aquí de saneamiento e imponer un proyecto y ponerlo en marcha, sino hacerlo al contrario. Es como, vamos a hacer que la comunidad nos diga
¿qué es lo que hay que hacer aquí? Dijeron, pues sí, el tema del saneamiento es importante, pero hay otras cuestiones. Entonces empezamos a hacer otras cuestiones, pero nosotros siempre íbamos con esa, digamos, con aquí hemos venido a resolver el saneamiento. Es como, pero si me estás haciendo una casa de la cultura, una casa de los deportes o un no sé qué, y decían, pero ¿por qué no hablas de saneamiento? Y nosotros decíamos, porque el saneamiento es lo que nos ha traído aquí, es lo que nos han pedido que resolvamos desde las lógicas de gobierno, urbanismo hecho desde arriba hacia abajo y tal. Sin embargo, cuando hemos venido aquí a pensar esto, han emergido otro tipo de proyectos. ¡Boom! Cambio de mentalidad, cambio de... El contexto te dice lo que hay que hacer, ¿no? O sea, el conocimiento sobre lo que hay que hacer ya está allí cuando tú llegas. No es que tú vayas a decidir por ese lugar y habitar. O sea, cambio de paradigma. Y la Bienal dijo, es interesante esto, y ganamos la Bienal. Y fue muy relevante porque los que ganaron la Bienal fue Palomino Sociedad en Construcción, no unos arquitectos españoles que habían venido a hacer esto, no una universidad de arquitectura que estaba con sus estudiantes haciendo prácticas y testeando modelos, sino una colaboración con la ciudadanía de ese lugar, con el entorno académico y con una serie de diseñadores, y todos juntos ganamos la Bienal de Arquitectura de Colombia. Bueno, este es otro ejemplo igual, pero en Manila. Esto es otro ejemplo igual, pero en Lagos, estudiando palafitos interesantes. Pásale. Esto es un mapa, esto es muy interesante, esta historia. Bueno, nos gusta mucho hablar de la arquitectura y del diseño desde las anécdotas, ¿vale? Desde lo que te mueve, desde lo que te llega, desde lo que es interesante. Nos llaman para estudiar en Lagos el tema de lo informal en Lagos. Entonces nosotros era como, bueno, pero ¿cómo escalo? O sea, ¿cómo me acerco a una ciudad? Es la ciudad más grande del mundo, tiene como 30 millones de habitantes, o nadie sabe, creen que hay 30 millones de habitantes, y no hay ningún mapa de la ciudad, ¿no? Hay una especie de planos, pero como crece tan rápido, en los últimos 10 años había crecido 10 millones más, era una locura, ¿no? Entonces no había ningún mapa. Entonces nosotros dijimos que el proyecto era hacer un pequeño mapa plano, así como sobre lo que a nosotros nos interesaba. Entonces hicimos esta especie de los comunes urbanos, ¿vale? Lo que nos interesaba entender de Lagos era los proyectos comunitarios o los comunes urbanos, ¿no? Y hacer un mapa de un lugar atendiendo solamente a esto. Claro, salía un mapa radicalmente diferente a lo que salía en otro. Bueno, y ya acabo. Esto es otro proyecto muy rápido en el que hicimos lo mismo de... Es un concurso de arquitectura, para que lo entendáis. Estaba planteado, a ver, vete para atrás, desde unos statements, ¿vale? Igual que siempre, esto era lo que hacía que pasase el concurso, el diseño transparentado, la reflexión sobre la arquitectura transparentada, la propuesta en beta, ya veremos, y la propuesta, muy rápido, es cómo pensar que desde el mobiliario podemos hacer un pabellón de la cultura de San Sebastián, pabellón, capitalidad europea de la cultura, pásale. Y lo que hicimos fue construir un banco, ¿vale? Que se repitiese 168 veces, creo que era, y que después, cuando se desmontase el pabellón, pudiese volver a toda la ciudad y ser bancos para la ciudad. Esta pasará muy rápido. Bueno, imágenes del lugar, absolutamente maravilloso. ¿Vale? El interior. Esto es un poco el aspecto de cómo quedó. Trabajamos también con un tema de velas y cómo ocultaban los barcos, estrategias de camuflaje. Pásale. ¿Vale? Y esto es el después. Cómo se desmantela la arquitectura y se piensa para el qué va a pasar después, ¿no? Esto no es como reciclo mi arquitectura. No. Reciclar es lo que hacen las grandes empresas, ¿no? Que vuelven a aplastar todo el vidrio y vuelven a hacer botellas. Lo que nosotros hicimos fue reutilizar. Es decir, agarramos una cosa que tenía un uso y ahora se reutiliza y tiene otro uso. Y en nuestro caso, por lo cual ganamos este concurso, fue porque pensamos primero en lo que iban a ser después y después en qué forma podían tener el pabellón. Primero pensamos en que queríamos bancos para la ciudad de San Sebastián y después dijimos, ok, pues hagamos una forma que nos funcione y después construimos los bancos de San Sebastián. Aprendamos de nuestros errores y con esto ya acabo. La ciudad de San Sebastián
no permitía que hubiese bancos como estos. Entonces, esta foto es un fake que tuvimos que hacer para que el ayuntamiento nos creyese y confiase en nosotros. Estos bancos nunca se pudieron poner en el espacio público de San Sebastián porque la normativa no nos lo permitía. Les gustó mucho esto de trabajar con los técnicos y tal cual, pero no llegamos, ¿vale? Hicimos este fake como de, mira, es posible y funciona, ¿no? Como hacer la ciudad. Creo que hay otro. Bueno, y ya está. Lo bonito es que no pudimos ponerlos en espacio público, pero sí conseguimos que las escuelas, que tenían una cuestión diferente de lo que podían y no podían hacer, entonces se llenaron en un montón de escuelas, en el espacio público de las escuelas se quedaron todas estas piezas. Bueno, esto es otro proyecto sobre Colombia, pero ya no os lo voy a contar, pásale rápido. Y muchas gracias. ¿Me he pasado cuánto? Bueno, quita esta imagen. Ahora lo que queríamos era un poco... ¿Pero qué pongo? Después de que ustedes nos conozcan o nos hayan conocido, queríamos platicarles o invitarles o presentarles una propuesta que estamos empezando, como decía antes Felipe, que queremos desarrollar en conjunto, ¿vale? El proyecto se llama Caribe Mutuo y no sé muy bien cómo hacer esto. Tenemos una presentación de 40 minutos para que no, cuéntanos rápidamente en qué estamos. Sí. Llevamos 1 año y medio trabajando con Cayena y inicialmente cuando nos acercamos a Cayena íbamos a hacer un proyecto que buscaba reunir prácticas mutualistas, es decir, de solidaridad y de apoyo mutuo en el Caribe colombiano y en el Caribe expandido. Por eso se llamaba Caribe Mutuo. Y lo que hacía era trabajar con radios comunitarias en Colombia y radios comunitarias en el Caribe expandido, sobre todo en las islas. Luego de ahí Cayena nos compartió que venían trabajando con investigaciones alrededor a través del anfibio, sobre todo la pregunta en Barranquilla. Y ahí dijimos, pues, ¿por qué no? Más bien empezamos a trabajar con lo que ustedes ya tienen. Tenían un acercamiento al Guájaro con el profesor Luis Arjona, que lleva el MUPAPA, si lo conocen, que es este Museo Paleontológico Comunitario. Y de ahí surge Caribe Mutuo, que es un proyecto entre estas 3 partes, Zuloarc, Copia y Cayena, que busca abrir espacios para compartir saberes y haceres de apoyo mutuo. Sobre todo apoyo mutuo, es decir, de cómo nos podemos apoyar con otras, que no somos individualidades, sino que somos a través de otras siempre y que nos sostenemos en colectivo desde los haceres y saberes culturales. ¿Qué quiere decir eso? Pues desde muchas maneras en las que sostenemos nuestras vidas, ¿no? No entender la cultura solo como la música y el baile, sino también desde el cuidado del territorio, el cuidado y la crianza mutua. Entonces, lo que vamos a hacer durante los próximos 3 años es trabajar con las 6 comunidades que habitan el embalse del Guájaro, para quienes conocen. Este año vamos a trabajar con Aguada de Pablo y con La Peña, y el siguiente año nos vamos a ir moviendo. Por ahora, la propuesta inicial es trabajar a través, encima, al lado de una infraestructura flotante que va a ser como un planchón que vamos a construir con las comunidades, donde se van a poder compartir todos esos saberes y haceres culturales que habitan ya ese territorio y que cuidan de ese territorio. Entonces es una invitación, todavía no sabemos bien a qué invitarles, porque está por definir con la universidad, pero seguramente que va a haber un montón de actividades, talleres, espacios de investigación, momentos de sumarse a construir juntas en los próximos meses y años. No sé si quieren compartir algo más. ¿Dudas? No, así no va a haber dudas, hay que hacer otra estrategia. No, primero sí me querían complementar. Sí. Bueno, no, así está bien, ¿no? Que genere más como... No sé muy bien qué nos han contado, pero hay algo ahí que me resuena, ¿no? O quieren que les expliquemos más, o... ¿Cómo lo ven? ¿Han entendido algo? Algo sí. Algunas... Bien. ¿Alguna Okay. pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja?
alguna disculpa, lo siento. Pues son de sugerencias. Son sugerencias. Muy chévere. Gracias. Bueno, esto es un primer intento de ¿cómo decías tú antes? De conmovernos, ¿vale? No queremos plantear esto como un proyecto, de viene una gente y van a hacer un proyecto y nosotras como estudiantes podemos unirnos a él, ¿no? Queremos que ustedes también, si están interesadas, puedan, desde sus intereses, desde lo que les apetezca hacer, plantear ser parte de este proceso o de este proyecto como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, esto es una primera forma de hacer así como muy respetuosa. La siguiente será como ya ponernos un poco a hacer cosas juntas, ¿vale? Donde nosotras no tenemos ni idea de qué hacer. Especialmente yo, que es que no conozco ni la cultura colombiana y esto va un poco de reconocer, de conversar y de entender. Entonces ustedes, que son mucho más, no sé cómo decirles, como tienen mucha más capacidad de entender un poco cómo se hacen las cosas ahora, qué les va a interesar a los jóvenes, a las personas mayores de ese territorio, a los entornos que ya no son solamente de personas, sino que la naturaleza está muy involucrada, no sé, como que veamos un poco qué hacer. No sé cómo decirlo, pero la idea que tenemos es como hacer un taller para construir juntas esta incertidumbre, ¿no? Como este diseño de no sé muy bien qué, ¿vale? Entonces se trata de decidir. Todos se tienen que ir ya. Bueno, igual Un comentario sobre lo que mencionaba Luis sobre el conmover, y es que, y lo hablábamos ahorita en la reunión, que estábamos reunidas con la Escuela de Arquitectura y con la de Diseño, y es algo con la que nos hemos venido moviendo desde Copia y con otras, y es pasar del promover, es decir, no estamos aquí vendiendo ninguna metodología ni ningún proyecto, y pasar al conmovernos, como decía Luis hoy, el conmovernos como una manera de movernos juntas desde nuestras corporalidades, que no implica solo un saber disciplinar o profesional, sino desde otras maneras, desde bailar, desde comer, desde sentir, desde llorar, desde reír, ¿no? Todas las maneras en las que nos podemos mover en colectivo y desde ahí construir e imaginar. Y otra reflexión que ha sido muy importante también en los talleres, que a veces terminan siendo sesiones de terapia, como compartía Sebastián, y es abrazar y caminar juntas el desasosiego de este mundo que es muy violento, y cómo lo hacemos juntas, cómo imaginamos otras maneras que no tenemos las soluciones, que es esa incertidumbre también que les hemos tratado de compartir, que no sabemos exactamente qué vamos a hacer, pero nos gustaría que lo hagamos juntas, y eso también genera un desasosiego, genera una incertidumbre que a veces no sabemos cómo moverla, cómo navegarla, entonces cómo movernos y hacerlo juntos. Eso es. Supongo que pueden acercarse a Cayena si quieren más información. Carlos es nuestro representante institucional. Bueno, sí, la idea es que con este proyecto que ha aterrizado desde Cayena, nos han llamado pues, obviamente aquí a la escuela, tanto al departamento de arquitectura como diseño industrial, diseño gráfico. ¿Y cuál es la idea, chicos, más adelante? La idea es abrir una convocatoria libre, que más adelante les estaremos comentando los requerimientos de esa convocatoria, y esperamos pues, obviamente que haya participación en esa convocatoria para trabajar en conjunto este proyecto que se viene desde Zuluar y desde Copia y desde el Centro Cultural Cayena. Entonces la idea es que traemos obviamente estas experiencias, pero además también estas convocatorias para todos los estudiantes que les interese no solamente trabajar en este tipo de experiencias colaborativas y con la comunidad, pero además también hace parte, chicos, de la oferta que obviamente está ofreciendo la universidad y el Departamento de Arquitectura en traer no solamente eventos, pero también colaboraciones y que obviamente está también abierto a los profesores que están adscritos
al departamento. Entonces, no siendo más, creo yo, y si no estoy mal, queremos agradecerles a todos por venir, a todas y a todos por venir. En la tarde de hoy va a haber más adelante otro comunicado asociado a la charla que tuvimos hoy y esperamos que les haya gustado. Por favor, las personas que inclusive estén interesadas desde ya en participar, coméntenos y con muchísimo gusto pues estaremos allí en contacto. Así que mil gracias a todos y por favor un aplauso para ellos. Uno solo. Un aplauso. Muchos aplausos. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.